de camino a una reunión familiar. Mi marido palideció y susurró: «Da la vuelta al coche ahora mismo». Me quedé atónita. ¿Por qué? «Solo da la vuelta, por favor». Confié en él, y eso nos salvó. Cuando descubrí por qué, nunca volví a ver a mis padres de la misma manera. El plan era simple: salir temprano, bocadillos en el asiento trasero, café delante, conducir unas horas, cruzar a Canadá, abrazar a algunas personas que no veía desde hacía tiempo y fingir que disfrutaba de la ensalada de patatas. Iba a ser normal, casi aburrido, que honestamente era el objetivo. Yo estaba conduciendo, siempre lo hago, sobre todo porque odio cómo frena mi marido en el último segundo posible. Y también porque el mareo es uno de mis muchos talentos. Los niños estaban semiconscientes en el asiento trasero, medio viendo una caricatura y medio discutiendo sobre líneas invisibles dibujadas a través de los cojines del asiento. Los tres, de 5, 7 y 10 años. Pequeño caos en almohadas de cuello a juego. Estaba bien, no mágico, no miserable. Solo bien hasta que él lo dijo: «Da la vuelta ahora». No reaccioné al principio, o sí lo hice, pero no de verdad. Me reí o sonreí. Uno de esos reflejos que haces cuando crees que alguien está bromeando. Pero no es lo suficientemente divertido como para merecer una risa. «¿Por qué?», pregunté. No respondió de inmediato. Se quedó mirando al frente. Luego dijo: «Por favor, solo da la vuelta». Fue entonces cuando supe que no era una broma. Mi marido no entra en pánico. Su configuración predeterminada es calma. Calma y, ocasionalmente, cansancio. Lo he visto superar un incendio en la cocina con menos tensión. Así que tomé la salida, la última antes de la frontera. Se curvaba suavemente como si la propia carretera me ofreciera una segunda oportunidad. En el momento en que salimos de la autopista, su cuerpo se relajó. No del todo, solo lo suficiente como para que fuera obvio que se había estado preparando para algo. «Vale», dije, «¿quieres contarme qué está pasando ahora?». Negó con la cabeza. «Solo conduce». «¿Conducir a dónde?». «No lo sé, a cualquier parte menos allí». Los niños estaban empezando a darse cuenta. «¿Vamos por el camino equivocado?», preguntó el mediano. «Olvidamos algo», dije automáticamente. «¿Qué?». «Te lo diré más tarde». El más pequeño intervino. «Son bocadillos». No respondí. Mi marido no volvió a hablar durante mucho tiempo. Condujimos en silencio. 20 minutos. Tal vez más. Solo kilómetros de árboles y culpa presionando en la parte posterior de mi cuello. Entonces dijo: «Toma el siguiente desvío». Conducía a ninguna parte. Una carretera de acceso estrecha sin señal y sin propósito real. Uno de esos lugares que solo encuentras cuando estás perdido o a punto de estarlo. Me aparté. Se desabrochó el cinturón de seguridad. «Quédate aquí». Salió y caminó hacia la parte trasera del coche. No podía ver nada desde donde estaba, así que me quedé sentada esperando. Mis manos estaban sudando. Mi latido del corazón estaba haciendo algo raro, rápido y pesado. Como si supiera algo que yo no... Después de un minuto, el maletero se cerró. Volvió a mi ventana. «Puedes salir». «¿Por qué?». «Necesito que lo veas». No sonaba enfadado ni asustado, solo cansado y muy seguro. Salí. Me llevó a la parte trasera del coche y abrió el maletero. No dijo nada, solo señaló. Miré. Y entonces olvidé cómo respirar. No tenía miedo. Todavía no. El miedo aún estaba en camino. Lo que sentí en ese momento fue algo más lento, más pesado, como caer a través del suelo de mi propia vida. No lo toqué. No necesitaba hacerlo.
Solo sabía que estábamos a una mala elección de perderlo todo. Lo curioso es que, en realidad, pensaba que yo era la responsable de la familia. No responsable en un sentido de paga sus impuestos y usa protector solar. Aunque sí, también eso, sino en el sentido de que pensaba que podía ser la estable, la que no explotaba ni desaparecía ni mentía por deporte, la que lo intentaba, la que ofrecía ayuda cuando podía permitírselo y límites cuando no. Pero mirando hacia atrás ahora, quiero decir, mirando de verdad, puedo ver que ser la responsable en mi familia era como ser el conductor designado en un derbi de demolición. No querían ayuda, querían cobertura, y se la di durante años. Empezó cuando era niña. Mis padres eran el tipo de personas que creían que vivir bien era una cuestión de imagen, no de dinero. Imagen. Si parecías exitoso, si parecías generoso, si tus luces de Navidad estaban rectas y tu nevera tenía 5 tipos de mostaza, entonces eso significaba que estabas bien. No importaba si las tarjetas de crédito estaban al máximo o si el gas se cortó ese invierno. Estábamos bien. Ese era el guión. Cíñete a él o serás reescrito. Tuvimos años en los que las cosas estaban ajustadas. Recuerdo cereales para cenar, y uno de los padres o el otro trabajando repentinamente hasta tarde la mayoría de las noches. Lo que más tarde comprendí que era un código para no queremos que sepas que no podemos permitirnos las cosas. Pero también tuvimos años en los que estaban forrados. Coche nuevo, televisión nueva, muebles de patio nuevos que nadie usaba en realidad. El dinero iba y venía como el clima. Lo que nunca cambió fueron los gastos. Una vez le pregunté a mi padre por qué no ahorrábamos más cuando las cosas iban bien. Dijo, no necesitas ahorrar si sabes cómo buscarse la vida. Tenía 8 años. Mi hermano heredó todo esto. El ajetreo, el brillo, la atracción gravitacional de alguien que puede iluminar una habitación mientras desconecta silenciosamente tu autoestima. Era el favorito. Eso no era un secreto, ni siquiera uno feo. Solo una verdad. Les gustaba más. Le entendían. Era como ellos. Yo no. Yo era aburrida. Eso es lo que me llamaban. A veces incluso en mi cara. Aburrida. Estirada. Demasiado seria. Mi madre me dijo una vez en medio de una cena de acción de gracias que mi problema era que confundía la disciplina con la personalidad. Y lo más loco, les creía. Porque cuando creces en ese tipo de casa, empiezas a pensar que la única manera de ganarte el amor es mantenerte útil, mantenerte limpia, mantenerte razonable. Así que eso es lo que hice. Me convertí en la responsable. Me llamaban cuando necesitaban ayuda para navegar por reclamaciones de seguros o solicitudes escolares. O cuando mi hermano perdía otro trabajo y alguien necesitaba cerrar la brecha. Di lo que pude. No demasiado. Solo lo suficiente para evitar que las cosas se derrumbaran. Solo lo suficiente para no ser la mala. Incluso cuando hacían que doliera. Incluso cuando enmarcaban cada no como egoísmo. Aún así, di porque eran mis padres. Porque se sentía más fácil que la alternativa. Entonces la petición cambió. Esto fue tal vez 4 meses antes del viaje. El hijo de mi hermano, mi sobrino, estaba teniendo dificultades en la escuela. Acosado, decían, sin encajar, ansioso, retraído. Le habían hecho una evaluación, y aparentemente algún terapeuta recomendó un entorno más pequeño. Había una escuela privada que habían encontrado, muy exclusiva, muy cara y, en sus palabras, transformadora. No podían permitírselo, obviamente, pero se las habían arreglado para que le aceptaran condicionalmente si hacían un depósito. Solo necesitaban ayuda, solo un poco, solo para asegurarlo. Me lo devolverían, por supuesto. Mi estómago se hundió en el momento en que las palabras salieron de sus bocas. No es que no me importara, sí que me importaba. Esa es la peor parte. Me gustaba el chico.
Quería cosas buenas para él, pero también conocía este patrón. Sabía cómo empezaba y sabía cómo terminaba. Dije, no. Lo dije suavemente, como se lo dirías a alguien que sostiene un cuchillo de cristal. No puedo pagar la escuela privada. Tengo 3 hijos propios. No vamos a la escuela privada. Lo siento. No gritaron. Simplemente se quedaron callados, fríos. Mi madre dijo, por supuesto, lo olvidé. Tienes reglas. Y entonces no hablamos durante un tiempo hasta que surgió la reunión. De repente, todo volvió a ser alegre. Estaban encantados de vernos. Lo habían resuelto todo. La escuela, la reunión, el viaje. Todo estaba saliendo bien. No pregunté cómo. Me dije a mí misma que no era asunto mío. Preguntaron si estaríamos dispuestos a llevar una bolsa extra en nuestro coche. Su coche estaba demasiado lleno y nosotros teníamos el SUV. Claro, dije, solo avísame. Eso fue unos días antes del viaje. Luego, la mañana en que nos íbamos, mientras estábamos empacando, mi padre me entregó la bolsa roja. No cabrá en el nuestro, dijo, solo esta. La tomé sin pensar. Simplemente la tiré con nuestro equipaje y las mochilas de los niños y una nevera llena de zumos. Ni siquiera la abrí. No me pregunté por qué estaban tan relajados de repente. No me detuve a preguntar por qué las personas que estaban luchando para pagar la escuela, la comida y la gasolina, y que me hacían sentir culpable por no ayudar, de repente estaban bien. Sonrieron mientras salíamos de la entrada. Saludaron como si no tuvieran una preocupación en el mundo. Y recuerdo haber pensado, solo por un segundo. Raro. Parecían realmente felices por una vez. No pensé mucho en ello en ese momento. Solo otra bolsa, solo otro viaje, solo otro lío familiar en el que no quería verme arrastrada. Tal vez debería haber hecho más preguntas. Tal vez fui demasiado ingenua. No sonaba enfadado ni asustado, solo cansado y muy seguro. Necesito que lo veas, dijo. Salí. Me llevó a la parte trasera del coche y abrió el maletero. No dijo nada. Solo abrió la bolsa roja y dobló una sudadera hacia atrás. Y ahí es cuando todo se detuvo. Dentro, encajonado entre la ropa, metido en lo que parecía ser un neceser infantil, sellado en plástico. Había paquetes, no uno, no escondidos especialmente bien, solo allí debajo de capas que no habrían engañado a nadie que hiciera su trabajo durante más de 5 segundos. Me quedé mirando, sin entender del todo, luego entendiendo todo a la vez. No medicina, no vitaminas, no nada con un propósito que no incluyera esposas, abogados o titulares. No hablé. No podía. Cada músculo de mi pecho se bloqueó. Se sentía como ahogarse a cámara lenta. Él no dijo, mira lo que hicieron. Él no dijo, esto es lo que pensaba. Simplemente volvió a cerrar la bolsa y dejó que el silencio terminara la frase. Di un paso atrás. La grava crujió bajo mis zapatos como si estuviera en otro lugar, como si no estuviera conectada a nada real. Pusieron eso en nuestro coche, dije finalmente. Mi voz era delgada. Pusieron eso en nuestro coche, asintió. Con los niños. Otro asentimiento. Miré hacia el cielo por alguna razón. Todavía era azul. Todavía parecía un buen día. Odié eso. Se sentía mal. Como si el cielo no hubiera recibido el memo. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. No respondió de inmediato. Se quedó mirando el maletero cerrado como si todavía pudiera estar abierto por debajo. Cuando nos dieron la bolsa, dijo finalmente, algo en sus ojos, la forma en que sonrieron, como si ya estuviera hecho, como si estuvieran seguros de que funcionaría. Se encogió de hombros. Luego negó con la cabeza como si estuviera tratando de sacar el recuerdo.
No pude dejar de pensar en ello durante todo el viaje. Entonces, justo antes de la frontera, me golpeó. Me miró. Yo no lo sabía, pero lo sabía. Y eso fue peor de alguna manera, que alguien más lo hubiera visto, lo que me había entrenado para no ver. Me di la vuelta y caminé lentamente de regreso al asiento del conductor. Entré. Cerré la puerta y me senté allí durante 1 minuto, dejando que el calor se filtrara a través del parabrisas mientras mis manos temblaban. Luego encendí el coche y conduje. Los niños no preguntaron esta vez. Estaban metidos en alguna caricatura. Se habían olvidado de Canadá, de la tía Karen y los primos, y de las pequeñas bolsas de juguetes que había empacado en secreto para la reunión. Condujimos durante un tiempo. Autopista, carreteras secundarias, sin dirección. Mi teléfono empezó a sonar. Primero fue mi madre, luego mi padre, luego otra vez. Luego otra vez. No respondí, tampoco él. No necesitábamos hacerlo. Ya sabíamos lo que dirían. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Dónde está la bolsa? No respondimos. Simplemente seguimos conduciendo. La pantalla iluminándose cada pocos minutos como una pequeña alarma. Finalmente, giramos hacia su casa. Fue casi automático, como si estuviéramos sobre rieles. No hablamos de ello. Simplemente ambos sabíamos lo que tenía que pasar. Me metí en su entrada y aparqué. La luz del porche delantero todavía estaba encendida desde la noche anterior. Aunque era mitad de la tarde, él salió primero. Caminó alrededor hasta el maletero. Yo le seguí. No dijimos nada. Busqué la alfombra. Encontré la llave. Todavía en el mismo lugar donde siempre había estado, pegada con cinta adhesiva a la parte posterior de una roca falsa que mi padre compró de un catálogo que también vendía silbatos de ciervos y ranas con energía solar. Él abrió la puerta principal. Entramos. El aire olía a café viejo y limpiador de alfombras. Colocamos la bolsa roja justo dentro del pasillo. No la abrimos, no la ajustamos. Simplemente la dejamos como una bomba silenciosa que no necesitaba explotar para arruinarlo todo. Él giró el pomo. Lo cerró con llave detrás de nosotros. Volvimos al coche, todavía sin palabras. Creo que ambos sentimos que hablar contaminaría algo. Más tarde ese día, después de que llegamos a casa y los niños estaban dormidos y la casa estaba en silencio, respondí al teléfono. Era mi madre. Su voz era brillante, falsa, como si esta fuera una llamada sobre magdalenas. Oh, cariño, estábamos tan preocupados. No sabíamos lo que pasó. Simplemente desapareciste. No dije nada. ¿Está todo bien? Todavía nada. ¿Dónde está la bolsa? Dejé que eso colgara por un segundo. Luego dije, la dejamos en tu casa. Una pausa. Si era tan importante, añadí, tal vez deberías haberla llevado tú mismo. Su voz no cambió, pero la oí. El enganche. Ese parpadeo de reconocimiento que me dijo que sabía exactamente lo que quería decir y que yo sabía exactamente lo que había hecho. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Y entonces dije, no vamos a hacer esto. No vuelvas a llamar. Colgué. Eso fue todo. Sin gritos, sin discurso final, solo una línea trazada y una puerta cerrada. Y ese debería haber sido el final. Pero no lo fue. Todavía no. Aparecieron un miércoles. Sin previo aviso. Sin texto. Solo el timbre sonando como si estuvieran dejando magdalenas en lugar de culpa. Sabía que eran ellos incluso antes de comprobarlo. Hay una especie de presión que llega a través de una puerta principal, como un mal olor o estática en el aire, especialmente cuando se trata de personas que piensan que no han hecho nada malo. Abrí la puerta lo suficiente como para salir, y la cerré firmemente detrás de mí.
Mis padres estaban de pie como si no hubieran tratado de hacer estallar mi vida con una sonrisa en una bolsa de lona. Mi madre me dio una sonrisa tensa y practicada, del tipo que se supone que se ve cálida, pero no llega a los ojos. Queríamos saber cómo estabas, dijo, como si estuviéramos en un chat grupal y me hubiera perdido una invitación a un brunch. Mi padre añadió, pensamos que tal vez podríamos aclarar el ambiente. No dije nada, solo me crucé de brazos y esperé. Mi madre vaciló, luego dijo, no sabíamos cuánto entendías. Ahí estaba. El indicio. Sabían que yo lo sabía. Simplemente no sabían cuánto me había dejado creer. Incliné la cabeza. ¿Te refieres a la bolsa? Ninguno de los dos respondió, lo cual fue suficiente respuesta. La pusiste en nuestro maletero, dije, con tus nietos en el asiento trasero. Mi madre tragó saliva. No pensamos que sería gran cosa. No iba a hacer nada, dijo mi padre, tratando de mantener su voz uniforme. Solo algo para ayudar con la deuda, eso es todo. Estábamos desesperados, añadió mi madre. No quisiste ayudar. Ahí estaba otra vez. La excusa de respaldo, la defensa de talla única. No quisiste ayudar, como si esto fuera solo una respuesta a mi falta de generosidad. Como si su traición fuera una consecuencia natural de mis límites. No grité. No lloré. No solo me traicionaste, dije. Arriesgaste nuestras vidas. Ninguno de los dos habló. Arriesgaste a tu hija, a tu yerno, a tus nietos. Mi padre cambió su peso. Mi madre parpadeó como si estuviera tratando de llorar, pero no pudo convocar las lágrimas. Hemos terminado, dije. No llamen, no vengan aquí, no pueden ver a los niños. Esto se acabó. Ella abrió la boca. Ya podía oírlo formándose. El clásico. Estás siendo dramática. O tal vez, te calmarás. En cambio, ella solo dijo, ya volverás, siempre lo haces. Me di la vuelta. Entré y cerré la puerta con llave detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo. No me pregunté si tenía razón. 3 días después, me presenté en la escuela para recoger a los niños. No estaban allí. Mi estómago cayó tan rápido que no pude hablar. Simplemente miré a la maestra como si me hubiera dicho que mi casa estaba en llamas. «Oh, ya los recogieron», dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Tus padres dijeron que les habías pedido que lo hicieran». No recuerdo haber conducido. Recuerdo estar en el coche, y recuerdo el sonido del motor, pero no recuerdo nada entre eso. Estaban en casa de mis padres, por supuesto. Dentro, parecía que una fiesta de cumpleaños había detonado. Juguetes, dulces, globos. Todo un juego de Lego que costaba más que mi presupuesto de comida para la semana. Los niños estaban radiantes, con el azúcar por las nubes, agarrando cosas nuevas y riendo como si esto fuera Disneylandia. Mis padres estaban actuando como si todo estuviera bien. Mi madre estaba cortando pastel. Mi padre estaba en el suelo construyendo algo que pitaba. Fue surrealista. Como entrar en un universo paralelo donde eran el tipo de abuelos que se preocupaban más por dar que por quitar. Solo que no lo eran. Y esto no era amor. Esto era estrategia, soborno emocional, afecto armado. Nunca antes habían consentido a los niños. No así, nunca. Pero de repente, después de que los cortamos, de repente hay un Papá Noel con una tarjeta de débito. Me quedé allí por un segundo tratando de recordar lo que se sentía al darle a alguien el beneficio de la duda. No pude. «Nos vamos», dije. Los niños gimieron. «¿Pero por qué?» La abuela dijo, «Nos vamos ahora». No entendieron. Por supuesto que no. ¿Cómo podrían hacerlo? Personas que se habían pasado la vida diciendo no, les estaban diciendo sí.
Y les gustó. Era fácil que les gustara. ¿Podemos quedarnos con los juguetes?, preguntó uno de ellos, abrazando un oso de peluche como si tuviera respuestas. Dudé solo por un segundo. Luego dije, sí, porque quitar los juguetes me convertiría en la villana, y no iba a darles esa victoria a mis padres. Mientras salíamos, mi madre me llamó cantarina y suave. Volverán a nosotros. Siempre lo hacen. Lo dijo como si fuera un hecho. Lo dijo como una promesa. Lo dijo como si todavía pensara que podía ganar. Esa noche, no esperé alguna señal mágica o crisis emocional. Simplemente me senté en la cama, miré a mi marido y dije, tenemos que irnos. No preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. No quiero que estén cerca de los niños, ni en la escuela, ni en el supermercado, ni a la vuelta de la esquina fingiendo ser inofensivos. Él asintió lentamente como si ya estuviera a mitad de camino del mismo lugar. Mencionaste Carolina del Norte antes. Dije, tu empresa tiene una oficina allí. Tus padres viven allí. No estaba lista entonces. Lo estoy ahora. Él asintió de nuevo. El traslado todavía está sobre la mesa. Bien, dije. Aceptémoslo. Sin drama, sin vacilación, solo la decisión silenciosa de quemar el puente y no mirar atrás. No necesitaba venganza. Necesitaba distancia y un nuevo comienzo en algún lugar al que no pudieran alcanzarnos. Avancemos unos meses. Estábamos en Carolina del Norte. Las montañas eran hermosas. El aire olía a pino y nuevos comienzos. Los niños estaban en escuelas nuevas. Sus padres, cálidos, sensatos, sin drama, vivían a 20 minutos y realmente querían ayudar. No le dijimos a nadie a dónde fuimos. Bloqueamos números. Desaparecimos. Y no de la manera dramática de irse para encontrarse a uno mismo, sino de la manera de merecemos paz. Un día, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Más tarde, escuché un primo, uno con el que apenas hablaba. Hola, tu madre dice que no sabe dónde estás. Está muy disgustada. Dijo que simplemente cortaste el contacto. No sé qué está pasando, pero la familia importa. Borré el mensaje. No devolví la llamada. No expliqué porque para entonces lo único que me importaba era esto. Estábamos a salvo. Estábamos libres. No desaparecimos. Escapamos. Fue unos 6 meses después. Nuevo estado, nueva escuela, nuevas rutinas. Casi me había acostumbrado a no revisar mi teléfono con temor. El silencio no era cómodo todavía, pero ya no era aterrador, solo tranquilo. Y entonces recibí un correo electrónico de mi hermano. Asunto. Emergencia de por favor, lea. Me quedé mirando durante un tiempo. Pensé en borrarlo sin leerlo. Pensé en marcarlo como spam. En cambio, lo abrí. Era largo, frenético, mal puntuado. Lo esencial, nuestros padres habían sido arrestados de nuevo. Esta vez, no por ser estúpidos, aunque eso todavía era parte de ello, sino por hacer realmente lo que casi nos dejan arrestar a nosotros. Intentaron contrabandear algo a través de la frontera ellos mismos, sin intermediarios, sin chivos expiatorios familiares. Solo un maletero lleno de producto y 2 personas de unos 60 años que todavía pensaban que las reglas eran sugerencias. Fueron atrapados, obviamente. El correo electrónico terminó con una súplica. Necesitan ayuda. Necesitan dinero para un abogado. Esto es serio. Tienes que dejar el pasado a un lado y presentarte. Tu familia. Leí esa línea 3 veces. Luego presioné responder. Todo lo que escribí fue, ya me presenté una vez, no lo voy a hacer de nuevo. Y lo decía en serio. No oí nada más durante un tiempo. No necesitaba hacerlo. Pero finalmente,
La palabra encontró su camino de regreso a mí, como siempre lo hace. Los primos hablan. Los árboles genealógicos tienen podredumbre, pero las raíces son profundas. Fueron acusados de posesión con intención de distribuir e intentar cruzar una frontera internacional con sustancias controladas. Unas pocas libras. Suficiente para la intención. No suficiente para los titulares. Aceptaron un acuerdo de culpabilidad. 4 años cada uno. No es algo que cambie la vida, pero tampoco es nada. Suficiente tiempo para sentarse con lo que habían hecho, si eran capaces de eso, lo cual honestamente lo dudo. La parte de mí que solía estremecerse cuando la gente mencionaba segundas oportunidades, está en silencio ahora. Tenemos una vida aquí. No es perfecta, pero es nuestra. Los niños se ríen más. Mi marido duerme mejor. Y no he tenido que traducir la culpa en silencio en mucho tiempo. Y en cuanto al resto, no me arrepiento del límite. Ni por un segundo. Pero dime, ¿fui demasiado lejos o no lo suficiente? Déjame saber en los comentarios. Y si eres nuevo aquí, dale a suscribirte.